¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia Mora? ¿Cómo estás? Es Benjamín, un gusto de vuelta estar contigo. Un saludo para toda nuestra teleaudiencia. Faltan solamente 49 días para las elecciones generales. Llueven las promesas cazavotos. Ustedes están un poco nerviosos buscando mayores adhesiones y a medida que se aproximan los comicios, estas ofertas son cada vez más atractivas y muchas de ellas cada vez más irresponsables. Y también abundan las operaciones políticas, no precisamente muy limpias, no se caracterizan por su limpieza. Esta semana fuimos testigos justamente de la suspensión finalmente de un debate electoral donde fueron invitados solamente 2 de los 14 en total candidatos presidenciales y esta noche justamente estamos con 2 de los excluidos. El señor Euclides Acevedo, que tiene la gentileza... Es más fácil decir quiénes no fueron excluidos. Exactamente. Lo saludamos y le agradecemos el tiempo al señor Euclides Acevedo, que esta noche nos acompaña en Fuego Cruzado. Euclides, buenas noches, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes, muy buenas noches. No sé si feliz domingo, esa palabra feliz domingo me huele a cursilería, pero coincido contigo que estamos en la etapa final del proceso electoral donde las promesas están entre mágicas e irresponsables, como acabas de decir. Entre ellas no se incluyen las mías. Muy bien. ¿Quiere arrancar primero las damas, señora? Gracias, señor Benjamín. Justamente sobre esto, Euclides, arrancábamos mencionando que esta semana fuimos testigos de una decisión bastante autoritaria, por decirlo de alguna manera, de suspender un debate presidencial donde inicialmente fueron convocados solamente 2 de los candidatos y estabas en la lista de los excluidos. ¿Cuál es tu valoración o tu parecer respecto a ese episodio en particular? Y es la expresión de que aquí todavía tenemos una democracia electoral, no una democracia política. Y hay algunos que se adjudican la representación de la sociedad civil y en realidad lo que forman parte es de una tuticracia asuncena con escaso contenido y mucho afán de figuración. Yo no lo hago con pichadura porque en política el que se picha pierde. Y lo que sí demuestra es que hay una tendencia engañosa, antidemocrática, fraudulenta de querer hacer aparecer ante la ciudadanía que solamente hay 2 candidatos. 2 candidatos y un solo destino. El mismo modelo, el mismo sistema. Unos que quieren continuar con los mismos inquilinos, otros que quieren cambiar de inquilino pero con la misma casa, con el mismo patio, con la misma piscina, la misma cocina, el mismo menú, los mismos hábitos. Entonces de repente, para aquellos que apuestan por la continuidad del sistema, nuestra presencia es incómoda, porque lo más probable es que le vamos a decir cosas que no hubiesen querido escuchar. O habiendo sabido lo que vamos a decir, pues no les gustó y apelan a ese truco bueno que ellos tienen la libertad de invitar a quien quieran. Eso es verdad, pero lo que se olvidan es que hay una ciudadanía que tiene el derecho de escuchar el menú político que ofrecen aquellos que se candidatan. Yo creo que es un descrédito para quienes han organizado. Les conozco muy bien a muchos de ellos. ¿Algunos amigos tuyos o ex amigos tuyos de medios? No, yo creo que eso, sí. Lo que pasa es que en este país la amistad no siempre se sustenta en valores, sino que la amistad en los afectos transitorios, en los apetitos estacionales, en los intereses económicos, políticos o de figuración. Pero, no sé, los miro con cierto desdén. Valga el rapto de inmodestia, pero te digo que los miro con desdén porque los que no tienen código creo que en el fondo no merecen mi amistad. Me gustó mucho esa categoría política nueva, tuticracia. Asuncena. Asuncena. Hay que incorporar porque realmente forma parte del centralismo que creer que todo se maneja en función a lo que opina un grupo muy selecto de la capital de la República. Eso está bastante extendido después en las prácticas políticas y en las medidas administrativas que se toman incluso a nivel institucional en nuestro país. Ahora, Euclides, lo del
me parece bien encuadrar lo del fallido debate como un simple síntoma de un problema más amplio, en el sentido de que priman criterios arbitrarios, antidemocráticos, no solo con los candidatos, sino de cara a la ciudadanía que tiene derecho a conocer lo que se le priva de conocer, por lo menos a través de ese medio, porque hay muchos otros medios que utilizan ustedes para divulgar sus posiciones. Y una de las cuestiones que buscan instalar precisamente es esto que decías, dos candidatos y la alternancia como el norte de estas discusiones que ellos quieren limitar a ese tema. ¿Cuál es tu opinión? Te escuchamos hablar en varias oportunidades. ¿Qué se define en estas elecciones? ¿Está la alternancia la única opción, tal como plantea la concertación? ¿Qué plantean ustedes? Bueno, la alternancia es un maquillaje de los procesos electorales y de las democracias sin contenido. Y digo yo que en este momento lo que se juega es la definición definitiva de que el Paraguay o es democrático o sigue siendo una fachada democrática con un pensamiento autoritario que no se ha marchado del todo. Entonces nosotros por eso decimos que estamos en contra del famoso más de lo mismo o 6 por media docena. Nosotros por eso proponemos el cambio. El cambio no lo lleva a cabo solamente un sector. Por eso nosotros hablamos de un gabinete tricolor, de un gabinete patriótico, hasta si se quiere de salvación nacional. Porque si el Paraguay no asume su condición de Estado democrático, de Estado social de derecho, que definitivamente apuesta por un laicismo inteligente, civilizado, tolerante, si no apuesta por una política fiscal progresiva, inteligente, generosa y sobre todo realista, si un Paraguay que no apuesta por la modernidad, un Paraguay que no apuesta por la seguridad como elemento central de la gestión política, si no hay seguridad, no hay orden. Si no hay orden, no hay progreso. Y el progreso viene como consecuencia de la seguridad jurídica que le vuelve apetecible a los inversores, estos sean nacionales o extranjeros. Lo que no podemos seguir es así como estamos, desordenados, sin ninguna ética, sin ningún concepto de Estado, solamente con la concupiscencia del poder. Y ahí nosotros decimos, nosotros somos el cambio. Por eso decimos, no me sigan, vengan conmigo, vamos juntos. Y ahí entran colorados, entran liberales, por supuesto mis aliados del Frente Guasú. Yo voy a tener ministros de todos los colores, pero ojo, no como una especie de policromía oportunista, sino que como un signo de que acá el Paraguay lo construimos entre todos, porque esto hay que reconstruir todo. No lo construye nadie. Estoy seguro, Benjamín, que si esto no sucede, si no ganamos nosotros, que vamos a ganar, pero en política nada es infalible, nada es imposible, estamos a las puertas de una explosión social de consecuencias insospechables. Euclides, te escucho siempre mencionar lo del cambio de modelo cuando presentas tu oferta electoral. ¿Qué debe entender la ciudadanía concretamente cuando vos hablas de un cambio de modelo? En primer lugar, un cambio de modelo económico. No podemos seguir siendo un país agropastoril que se agota en exportar carne y soja. Nosotros tenemos que industrializar este país. Y la industrialización viene como consecuencia de un pacto de los miembros, de los integrantes del aparato de la producción. En segundo lugar, hay que cambiar el estilo de gestión política. No puede ser que el Estado siga siendo el pretexto para negocios personales. Primero el Estado, luego los negocios personales. Yo no me opongo a los negocios, yo quiero que todo el mundo tenga plata. Como hizo Lula en su primer gobierno, que le convocó a todos los empresarios y le dijo, señores, yo quiero que ustedes toditos ganen dinero. Así no me diga, sí señor, quiero que todos ganen dinero. Lo único que les pido es que por favor no evaden al fisco y paguen sus impuestos y se le dé garantía a los trabajadores. Lo mismo vamos a hacer nosotros, no hay ningún secreto, pero tenemos que cambiar el estilo. Tenemos que recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la gestión política. Y en la gestión política se confía cuando el político no es diferente a los demás
y se iguala por la ilustración y la decencia. Terminó el recreo, terminó el robo. Porque si nosotros el cambio lo proponemos como una especie de modelo económico, pero nos divorciamos de la gestión moral, de la gestión ética, que tiene que acompañado también de estética, porque el funcionario público, el administrador del Estado, todos tienen mal gusto, desde la vestimenta hasta su modo de hablar, lo cual no quiere decir que se vuelvan unos chuchis y unos sofisticados. No, queremos un Paraguay comunero, Benjamín. Y el Paraguay comunero es un Paraguay de iguales, no tiene por qué ser diferente. Yo no querría que el personaje presidente de la República le transforme a la persona de Euclides Acevedo. Por eso digo yo no voy a ser el excelentísimo señor presidente, el compañero presidente. Euclides, una de las cuestiones claves, pilares en los que se sostiene cualquier modelo político tiene que ver en el rol que se asigna de cara a los temas de carácter social. Este modelo tiene poca responsabilidad o se asigna pocas obligaciones a juzgar por los resultados en materia de salud, educación, vivienda, en fin, la temática social en general. ¿Vos qué planteás como alternativa frente a lo que conocemos hoy? Mira, yo siempre hablo de que la gente se olvida de que somos un Estado social de derecho. Eso supone que el Estado tiene que meterse, tiene que gestionar, tiene que gerenciar, lo cual no quiere decir que tenga que estatizarse, sino que el Estado como un interlocutor, como un animador de la producción. Por ejemplo, he hablado con exponentes de la construcción, ese sector que tiene modernidad, que tiene ingeniería avanzada, que tiene máquinas estupendas y de excelencia mecánica. Y he hablado también con aquellos que son de mediana y pequeñas empresas. Entonces, hacer una combinación inteligente, nosotros necesitamos que circule la plata. Grandes obras públicas para que el Estado recupere una conectividad perdida o teniendo lo que no tiene definitivamente, pero por otra parte hacer circular el dinero con, por ejemplo, una política de vivienda. No puede ser que yo apele a la salud y a la educación y no tenga vivienda. ¿De qué me sirve un trabajador paraguayo con derecho a la educación, con derecho a la salud? Si lo fundamental es tener una casa, y ahí es donde digo la estética de la función pública. Las viviendas populares no tienen por qué convertirse en un palomar. Las viviendas populares tienen que ser viviendas de buen gusto, de confort, para que el trabajador pueda rendir más, que no se estrese. Entonces, obras civiles, 30.000 viviendas al año, ladrillo paraguayo, madera paraguaya, electricista paraguayo, arquitecto paraguayo, ingeniero paraguayo, pisero paraguayo, plomero paraguayo. Y al lado de la vivienda siempre hay una farmacia, siempre hay un súper, siempre hay una comisaría, siempre hay una escuela, siempre hay un templo. Tiene que circular el dinero. Y eso es todo un modelo que tenemos que pactar con los aparatos de producción, con los empresarios, con los trabajadores, con las comisiones vecinales. Es decir, un Estado inclusivo, generador de riqueza, generador de cultura. Fíjese que es tan importante. Todo el mundo habla de la educación y se olvidan de la cultura. Una política educativa desvinculada de la cultura es una política estéril. Y obviamente, ¿cuál es nuestro principal capital? La política energética. El Estado tiene que recurrir a sus mejores hombres en materia energética. En ese sentido, nosotros tenemos que no caer en la electricidad gratis. No, vamos a ser serios. Vamos a disminuir. Ahora, ya no tenemos la deuda. La deuda tiene que basarse en beneficio. Hay que disfrutar. Y una manera de disfrutar es que tu electricidad sea más barata, pero no gratuita, porque eso es falso. La ANDE tiene que mantenerse. Y muchos quieren liquidar a la ANDE, porque liquidar a la ANDE en términos financieros, en términos económicos, es presa fácil para quienes la quieren privatizar. Me opongo tenazmente a esa vocación antipatriótica de querer privatizar la ANDE. ¿Por qué? Porque la ANDE tiene que ser
justamente la institución encargada de la gestión comercial de nuestro capital energético. La gente se queda con Itaipú, se queda con Yacyretá. La ANDE, viejo, es el que administra, es la empresa encargada de gestionar la electricidad. ¿Por qué? Porque si nosotros apostamos por la industrialización, nosotros tenemos que hacer que la conexión de electricidad, la vinculación de la electricidad con las plantas industriales tienen que ser cómodas y construidas. Vamos a usar, ¿cómo vamos a usar si no hacemos un cambio de la estructura empresarial e industrial? Y tengo que facilitarle, por eso el Estado tiene que gestionar. La señora Cintia Mora quiere industrializar el país, quiere irse a industrializar al sur del país. Yo te financio con electricidad gratis, pero llévame la industria al campo. Te tengo que facilitar y te tengo que dar facilidades fiscales, pero siempre con el propósito de resurgir la economía. De eso se trata, que la gente tenga plata. No. Entonces, nosotros solemos decir, ni tu paope. ¿Quién vio el cura que te hace la bendición si no le da el dinerillo ahí al diezmo? Te mira con cara de culo. Mentira, no es tanto así. ¿Cómo? No es tanto así. ¿Qué no va a ser tanto Te así? miran mal. Un cierto desdén. Desdén por usar su expresión. Perdón, por eso es que yo no voy a ser nunca un buen diplomático. Bueno, hablando de eso, ya que mencionaste, fuiste canciller del gobierno de Mario Abdo Benítez. Te escucho siempre decir, y a mí me suena, discúlpame que te diga, pero como excusa, de que te pasaste mucho tiempo buscando vacunas. Cosa que es cierto, ¿verdad? La circunstancia en ese momento te obligó a hacer esa gestión. Pero tuviste un papel trascendental y una función política demasiado importante en un gobierno que se caracterizó lastimosamente por no defender los intereses paraguayos en la mayor parte del tiempo que le tocó, que le toca todavía. Una de las primeras gestiones que va a tener el que resulte electo el 30 de abril va a ser sentarse a hablar con el gobierno del señor Lula da Silva. Exactamente. ¿Cuál sería tu hoja de ruta en ese sentido, tus prioridades en ese sentido? Y en paralelo te consulto esto, si no crees que te desacredita de alguna manera el hecho de haber sido parte de este gobierno en ese sentido. Al contrario. A propósito de lo que estuvimos hablando sobre mis escasas cualidades formales diplomáticas, cuando hubo la propuesta de la disminución arbitraria de la tarifa, yo le dije que eso era absolutamente inaceptable. Y denunciaste públicamente también. Bueno, ¿sabes lo que me dijeron? Che, papa frita, no podés decir eso. ¿Papa frita? ¿Y Eso por es qué me nuevo. dijo, ¿por qué no dijiste simplemente, no estamos de acuerdo, vamos a buscar? Pero ¿por qué era inaceptable? Razón por la cual un crítico del gobierno de Abdo y en particular de la cuestión de Itaipú, Pedro Ferreira, hoy está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Estamos diciendo en todas partes, por favor, señores del Brasil, no hagan nada hasta que nosotros asumamos el gobierno. Y le pedimos a Abdo, deja que esto se congele, el statu quo, hasta que nos hagamos cargo nosotros. Si prácticamente este es un gobierno póstumo, ¿quién le va a dar pelota a este gobierno a partir del 30 de abril? Nadie. Hoy mismo, a partir de las elecciones internas del Partido Colorado, claro, ya cambiaron las cosas. Prácticamente. Y eso hay que revisar en el código electoral. Cómo transformamos este interminable proceso de elecciones que nos acaban nunca, cuesta mucha plata y produce muchas enemistades. Señor Lula, yo quiero renegociar con usted el tratado. No solamente la revisión del anexo C, porque Itaipú es todo. Y el anexo C es una parte. Además, no nos olvidemos, está el anexo A, está el anexo B, están las esclusas, está un montón. Vamos a discutir el tema del medio ambiente, porque hoy día en el mundo el medio ambiente es número uno. Y tenemos que cuidar el templo en el que vivimos. Además, necesitamos hacer una reparación histórica, no solamente en materia de medio ambiente, sino con los indígenas, a quienes le merendamos el hábitat de un saque con el cuento de la modernidad y las obras de ingeniería, que hoy no lo podríamos hacer, porque los ambientalistas no hubieran tolerado, hubiera habido un asalto guerrillero a quienes quisieran hacer una obra como la que se hizo en Itaipú. Entonces, renegociación integral del tratado, Itaipú como plataforma de desarrollo regional y mundial, fuente de investigación. Dentro de X tiempo no vamos a tener más electricidad. Entonces, investigación para la eólica, para la solar y para la atómica, otras usinas. O sea,
Hay que recurrir a la imaginación y el Estado tiene que gestionar eso. Entonces, el presidente de la República no puede estar perdiendo mucho tiempo en el Palacio. Tiene que hablar con investigadores, tiene que irse a las universidades, a los laboratorios, tiene que hablar con los medios de comunicación como forma de comunicación. Yo tampoco voy a ser Chávez, aló presidente, voy a hablar 8 horas por día. No. No nos castigues. Pero frecuente, perdón. Sí, un poco, puede ser. Pero la gente tiene que informarse de su presidente. La gente tiene que saber lo que hace y lo que deja de hacer, y yo voy a tener que tener la suficiente modestia de decir, ¿sabes qué, compañero? Disculpame, hice un yapiro, perdónenme, pero me pienso corregir y lo asumo. Tengo que recuperar la confianza de la gestión pública, y se lo hace de una manera muy sencilla, no de la manera así solemne, impostada, falsa, engañosa. Ya, quiero ser un presidente sencillo. Muy bien. Eso de impostar en política, además no ofrece ningún resultado, excepto la argelería, que es contraproducente en el relacionamiento entre las personas y de las autoridades hacia sus electores, hacia sus mandantes. Ahora, hablabas de vivienda, generación de empleo, toda la dinamización de la economía a partir de esto, o como uno de los elementos por lo menos. Y yo quería preguntarte, porque mencionaba de paso lo de educación y salud, que supuestamente no le interesa a la gente, y cada vez que hablamos de educación y de salud se prende una cantidad inmensa de personas. O sea, el tema de la educación en nuestro país es un drama. Tenemos escuelas que se caen a pedazos, tenemos una escasa formación docente, y eso se traduce después en una formación general de que brinda el sistema educativo mediocre a nuestros chicos. Y el tema de la salud, bueno, es una cuestión de vida o muerte. 70% de la población depende de un sistema de salud pública que no llega a la categoría de sistema, sino de hospitales sueltos, desparramados, desprovistos de medicamentos. ¿Qué decís sobre estos dos capítulos, educación-salud? Sigo insistiendo, mi querido Benjamín y Cintia, que tenemos que abordar estos temas altamente sensibles siempre y cuando tengamos una inmediata política de seguridad. Porque caso contrario no vas a poder trabajar con comodidad en esos dos ámbitos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo alarmante que es la cuestión educativa, que no pasa solamente por la formación del docente, a quien tenemos que cuidar como una joya, sino que por otra parte, ¿cómo es posible que en 10.000 instituciones educativas, 10.000, solo 873 tienen asistencia de ESAP? O sea, agua potable hay solamente en 893 de las 10.000. No puede ser. Tenemos 75.000 maestros, y en realidad cobran 85.000 porque el resto es administrativo, pero en Hacienda son 85.000. Tenemos que abordar ese tema y el tema de la infraestructura. Docente capacitado y dignificado. Infraestructura cómoda y funcional. Uno tiene que sentirse cómodo para aprender. Y tercero, la vinculación con la cultura. Y esto no es nada nuevo. Yo suelo repetir hasta el cansancio. ¿Sabías, Cintia, que en 1922 ya Ramón Indalecio Cardoso, vinculado con los pedagogos suizos, estableció la reforma educativa con la política de la libertad y la autonomía del educando, el pensamiento crítico y científico? Alumno, tómese usted su medida y su peso. Quiero saber cómo está usted de salud, porque si usted no está sano, no le voy a poder enseñar la astronomía, la matemática, y tampoco le voy a enseñar el bilingüismo. Entonces, la educación debe abordarse, pero con rigor académico y científico del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que recuperar su rigor académico, y yo creo que tiene que haber un Ministerio de Infraestructura encargado de estas escuelas que tienen que estar adecuadas a la coyuntura actual. Hace poco me hicieron una entrevista de UNICEF, me fui a una escuela del Bañado, Tacumbo. Idéntico el aula al que yo estuve en Federico Chávez en 1956. No cambió nada. Quiere decir que entonces no hay una concepción estratégica de la educación, que, repito, no es solamente curricular, sino que es de infraestructura y de atención integral al niño en su salud.
Salud. Me fui al hospital Acostaño. Fantástico el hospital. 9 millones de dólares es su presupuesto anual. No puede ser. Va a con el Yapota con 9 millones de dólares y aún así hacen magia. Pero para el mantenimiento, porque yo he visto la unidad de terapia intensiva de los niños y eso era Estocolmo. Ahora, de aquí a X tiempo, si no se duplica el presupuesto, si no hay un mejor pago, porque allí eran todos unos rara aves, ahí no estaban médicos, ahí estaban apóstoles. Es decir, hay bolsones, refugios de salud pública que deberíamos reproducir por la multiplicación de las unidades familiares de salud, que es la forma preventiva de aplicar la salud pública. La descentralización, la carrera, el personal de blanco tiene que estar cuidado, porque si no, con rutas que son importantes, con puentes que son importantes, con aeropuertos que son importantes, con vinculaciones inmobiliarias fantásticas, pero con un pueblo ignorante y enfermo no vamos a reconstruir, no vamos a tener la nueva república. Esa sensibilidad social tiene que tener el hombre que gestiona el Estado social de derecho, del que nos olvidamos con frecuencia. Euclides, no sé, venga, si podemos cerrar con algo. Solamente para escuchar tu análisis al respecto, ¿de qué lógica se parte? Entiendo, obviamente, que tus expectativas son ultra positivas para el 30 de abril, ¿verdad? Pero considerando el hecho de que nunca tuvimos o no tenemos un presidente que haya surgido de partidos que no sean tradicionales, ¿qué te hace pensar que la situación ahora podría ser distinta y que una candidatura como la tuya sí podría pasar a ser una alternativa real para el electorado? Es cierto. Nuestra experiencia política dice que los presidentes normalmente vinieron de partidos tradicionales. Si bien yo no vengo de ningún partido tradicional, yo soy un cuadro político. Yo no soy ningún improvisado, yo no soy ningún debutante de la gestión política. Por otra parte, yo percibo, y por eso me presento, hay un hastío, hay un agotamiento de las promesas de siempre. Y es lo que yo digo, ahora le van a prometer lo mismo. Por eso decimos, ahora más, no te vuelvan a joder. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar las promesas, la salud, la educación. Yo voy a decir lo mismo, pero digo, señores, yo no soy infalible. No soy virgen, ni soy invicto. Yo soy un experimentado. Yo soy un tipo decente. Yo me juego, yo apuesto, yo quiero el aporte de ustedes y el mío como retribución. Estoy convencido de que hay un sector crítico, ese sector que está cansado de lo tradicional, que va a apostar por nosotros. Y nosotros, repito, no somos ningunos improvisados. No solamente de los partidos tradicionales surgen los hombres de Estado. Al contrario, en los últimos tiempos los hombres de Estado fueron sustituidos por los operadores políticos. Una última consulta, Euclides, porque entre las operaciones políticas que cobran fuerza y sobre todo van a ser muy insistentes en los últimos días, últimas semanas de la campaña, es la presión de presentar desde la oposición el mismo sector que quiere polarizar entre dos candidatos, que la única alternativa opositora para desplazar al Partido Colorado es la unidad de la oposición. Y se disputan o interpretan ya la voluntad de Lugo, la bendición de Lugo, dicen contar en torno a la unidad sobre la base de la candidatura de Efraín Alegre, por supuesto de la concertación, desde esa interpretación. ¿Vos qué le respondes? Porque la victoria de Lugo tuvo otras características en su momento y los procesos electorales anteriores también. Pero, ¿qué le decís a los que piensan de esta manera? Euclides, si no se une con Efraín, le está haciendo un favor al continuismo, bla, bla, bla. Yo suelo responder con bastante mala educación, en el sentido de decir, es una pelotudez decir eso de que si no te unís a la concertación vos sos funcional. No digo yo al partido, al cartismo directamente, o sea, como una forma de descalificar. Satélite. Si vos querés que yo me integre, no me vaya a descalificar. Convenceme, persuadime. Si me querés llevar al telo, llévame al cine antes. Vale decir, hasta en eso es estúpida
la estrategia de quienes creen que solamente la unidad aritmética derrota al Partido Colorado. Es que mi objetivo no es derrotar al Partido Colorado, sino al sistema. Por eso los colorados van a venir conmigo. De todas maneras, yo no me cierro las puertas a las conversaciones. Y el presidente Lugo, conociéndolo, y porque él apuesta más al enigma que a la certidumbre, no creo que diga gran cosa. Y si alguna bendición va a dar, la bendición la va a dar para la unidad del Frente Guazú, no la unidad como algunos quieren. Mucha gente va a tratar de poner en boca de Lugo sus propios intereses. No es el mío, y el doctor Querey y yo en ese aspecto somos bastante escrupulosos en no especular con la cuestión del Lugo. La bendición del Lugo es muy importante. Finalmente él sigue siendo un obispo sin mitra, pero no quiero que él se convierta también en una especie de oráculo de Delfos, que no lo es. El 30 de abril el pueblo es mucho más inteligente de lo que nos imaginamos y va a apostar por el cambio. A Peacheina. Un gusto, Euclides. Gracias por tu presencia esta noche. Por lo menos te hice reír. Pero además, que ya es mucho. Que no sé si te hice reír, porque vos... Pero no me reí de vos, ¿eh? Te gusta más la mofa que el humor. Gracias, Adriana. Gracias, Euclides. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor. La primera pausa en Fuego Cruzado. En el segundo bloque nos acompaña la dupla presidencial integrada por el señor José Luis Chilaver y la doctora Sofía Sheit. Ya volvemos. Bienvenidos al segundo bloque de Fuego Cruzado. Nos acompañan el señor José Luis Chilaver y su dupla, la doctora Sofía Sheit. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Sofía. Buenas noches. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Buenas noches a ambos y a todos nuestros compatriotas detrás de la tela. La verdad que el gusto es nuestro. El jueves veíamos mucho, es una cuestión deportiva, no es política, a José Luis Chilaver. Siempre decimos que es... da mucho gusto cuando la gente siente orgullo de algo. El paraguayo fue tan pisoteado durante tanto tiempo y José Luis tuvo la virtud de defender el nombre de nuestro país, muchas veces en circunstancias muy difíciles y en medios muy adversos, y eso generaba alegría. Y el jueves era entre los mejores arqueros del mundo. Así ¿no? es. En 35 años. En 35 años la Federación de Historia y Estadística del Fútbol Mundial me ha elegido entre los 10 mejores arqueros del mundo. Para mí es un honor, un privilegio para nuestro país. Así es. Que por lo menos uno ha dejado un legado en 25 años de carrera. Pero siempre les digo a la gente joven y a los padres, todo se logra con sacrificio, con trabajo, con dedicación. Estuve hace 2 días en el Colegio Cristo Rey con los chicos inaugurando una cancha sintética y le conté mi historia. O sea, yo nací pobre, hasta los 7 años andaba descalzo. Aicoa Cuepinandí. Este tipo los verdaderos iguales y hermanos fueran. Entonces, llegar a ser considerado uno de los mejores arqueros de la historia es un honor, y también saber bien de que somos un país pequeño, pero también los europeos saben reconocer cuando las cosas es buenas. Por eso estoy muy contento, porque competir, y más teniendo la encuesta, se ha hecho con periodistas europeos, y que me hayan elegido entre los 10 mejores. Vuelvo a repetir, es un orgullo para todos los paraguayos, no para mí solo. Sí, es así, sin ninguna duda. Hablando de condiciones desfavorables, en tu caso, origen muy humilde, después en la Argentina también, ahí es una situación desfavorable en cuanto a tu carrera. Después te acogieron, por cierto, ¿eh? Un sector te trató muy bien, pero hablando de circunstancias desfavorables, la campaña electoral, lo recordamos a Euclides hace un ratito, una cuestión simbólica que tiene que ver con esto. El famoso debate fallido, el debate que no fue, que quieren presentar las elecciones como si estas tuviera 2 protagonistas, y son 13 candidatos. Ya escuchamos algunas reflexiones de ustedes, pero quisiéramos volver a hacerlo, a preguntarles y saber la opinión.
¿Qué refleja para ustedes que a 49 días de las elecciones, pocos días más, pocos días menos, se busque instalar esta supuesta dicotomía entre colorados y liberales? A mí personalmente no me llama la atención porque en nuestro país lamentablemente está todo contaminado y estas entidades obviamente son ONG. Ellos tratan de por lo menos marcar quiénes son los candidatos potables. Nosotros, el Partido de la Juventud, Lista 21, nosotros estamos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque el calor popular de la gente es otra historia. No nos guiamos por las encuestas. Nosotros hemos recorrido, y yo me siento orgulloso de tener a la señora Sofía Shea conmigo en la fórmula, porque es una guerrera guaraní, y recorriendo todo el territorio paraguayo, nosotros sentimos el calor y nos piden que nosotros seamos el cambio. ¿Por qué? Porque no estamos contaminados. Nunca hemos vivido del Estado. Y lo único que queremos es tener un país mucho mejor de lo que tenemos hoy en día. Y esas entidades que han marcado a dedo quienes deberían ser los candidatos a debatir, les digo que el día de mañana, si Dios quiere, llegamos al gobierno, las ONG no van a tener privilegios como tienen hoy en día. Ciertas ONG hoy en día se creen más importantes que los ministerios. Entonces eso no puede pasar. Y también son esas ONG que lamentablemente se rigen por la Agenda 2030, que existe la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un sistema ideológico que hace perder la soberanía, en este caso en nuestro país. Ellos se creen más importantes que nosotros. Y eso no va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a proteger a la familia, vamos a proteger, en este caso, también a desarrollar mucho más la educación, la salud, pero realmente no estamos de acuerdo. Ellos no tienen altura moral para decidir quiénes tienen que ir a un debate. Y realmente para mí, yo siempre digo, si no quieren que nosotros lleguemos a debatir ahí, así se cercena la democracia. Nosotros vivimos en un país democrático y no tienen por qué estas entidades no pueden venir a decidir quiénes son los candidatos potables y quiénes no, porque en definitiva todos somos candidatos. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, ellos están con la famosa Agenda 2030, que para nosotros es lo peor que le puede pasar a Paraguay. Una consulta para ambos, para José Luis y para la doctora Sofía. ¿Qué les inspira a ambos a lanzarse a la carrera electoral, considerando que, bueno, obviamente ustedes vienen desde el sector privado, en el caso de José Luis es la cúspide del éxito que una persona puede considerar, pero decidir tirarse a la cancha, como se suele decir, y dejar el papel cómodo de espectador, que siempre es el más cómodo? En tu caso, José Luis, ¿qué te inspiró? Y en tu caso también, doctora, por favor. Yo le cedo la palabra a mi jefa, bueno, porque es una jefa, porque es una guerrera, como le dije, y es un honor trabajar con ella. Bueno, vamos a remitirnos a lo que aconteció con esta convocatoria al debate. Eso muestra claramente que los ONG no consiguieron entender cómo se construye la democracia. Y eso lleva a que, y te cuento una anécdota personal, el día que nos sacaron de los debates, a 23.453 personas tuve que tratar de llegarles, porque son militantes a este nuevo modelo de hacer política, que con cédulas los tenemos en una estructura, porque esa es la estructura que va a cuidar el voto. Tuve que contenerles y decirles que en realidad esa cancha donde nos estaban queriendo llevar no es la que nosotros jugamos. Nosotros jugamos en la construcción de un nuevo Paraguay en donde el ejercicio político hace la gran diferencia. ¿Y por qué reclamo a estas decadentes ONG? Porque ellas están justamente para velar el ejercicio de la democracia. Y si yo hago una vara para abajo, ¿cómo voy a convocar a nuevos actores para que hagan política? Si cercenan la oportunidad 2 meses antes, claramente sesgando y polarizando. Eso no convoca, y fundamentalmente a las mujeres. Eso desanima a las mujeres. Si antes de jugar el partido nos dijeron que no podemos jugar el partido. Y termino con esto. Yo creo más que nunca que el Paraguay necesita, desde los partidos tradicionales que son, nosotros somos bipartidista cultural, o sos colorado o sos liberal. Todo lo otro que vino también fue cercenado en el tiempo del espacio de la concertación, porque todos se volvieron espacio. El tercer espacio se volvió de la concertación. Más que nunca,
vivimos en escenario donde tenemos que trabajar con ustedes, los jóvenes, en donde su participación pueda diseñar la nueva democracia desde dentro de los partidos. Los partidos deben sostener la democracia. Y ahí, ¿qué es lo que falta de dentro de los partidos tradicionales? Falta el ideario del país. Yo debo discutir desde el Partido Colorado qué modelo país, qué modelo económico. Desde el Partido Liberal, ¿qué modelo económico voy a llevar adelante? ¿Cuál es la educación que va a permitir que esa meta se cumpla? Entonces, ocurre esto porque todos declararon SOO. Todos los partidos políticos tradicionales están tan enfocados en los procesos electorales continuos que perdieron su rol democrático. En particular, Sofía es una especialista en el tema educativo, todos la conocen, solemos charlar con ella, un tema que es considerado secundario en los medios de comunicación porque supuestamente no atrae, lo cual es falso. A la gente le interesa y le interesa mucho el tema de la educación. Cada vez que tocamos es muchísima la gente que se prende a este tipo de diálogos. Y te quería consultar, Sofía, porque ¿qué lugar ocupa la educación en los proyectos políticos tal cual estás observando en este momento? Porque probablemente en la educación radique uno de los factores fundamentales para que haya movilidad social, para que el miserable deje de ser miserable, el pobre deje de ser pobre. Si no tiene herramientas de esa naturaleza, ¿cómo va a dejar de ser pobre y miserable? Es muy difícil. Entonces, ¿qué lugar ocupa en el proyecto de ustedes y qué lugar crees que ocupan los demás proyectos el tema de la educación? Personalmente, desde el cero, desde septiembre que José Luis vive en Paraguay, todos los días tocamos temas de educación, porque transversaliza, incluyendo a la gran reforma del Estado para hacerlo competitivo y menos corrupto en ambos sectores. Entonces, la educación para nosotros es el pilar de nuestro proyecto político, que tiene diseñado no una educación del pasado, peleando no con todo esto que ocurrió, y sí ya tenemos bien claro la nueva, en donde los jóvenes van a ser convocados y donde ellos van a diseñar cómo quieren construir su futuro con herramientas, y ustedes saben muy bien que la tecnología como medio es una política instrumental, no, sustancial. ¿Qué quiere decir eso? La política como medio en la práctica de la construcción del conocimiento. Si Paraguay no le permite esos escenarios a los jóvenes, está fuera. Y voy a contar una anécdota. Ayer vinieron mis compañeros coreanos para trabajar en el sector privado. Estuvimos en un colegio en Campo 9, en otro Santa Rita y en otro Canendillo. ¿Por qué digo eso? Porque el sector privado sí se dio cuenta de que tiene que comenzar a rediseñarse e ir a esa educación que le brinde a los jóvenes por lo menos ganas de seguir estudiando, ganas de ser competitivo. Y en ese gancho está la tecnología. La tecnología es apenas un medio. Y en países como Corea, que hoy día tiene el megaproyecto de instalar la inteligencia artificial para determinar niveles de habilidades, que están ansiosos de colaborar con mi país y que mis compañeros me digan, no te preocupes, Sofi. Paraguay ya no tiene que sufrir lo que sufrió Seúl. Ustedes tienen que tomar decisiones disruptivas y en 10 años ustedes van a tener un Paraguay competitivo, pero bajo esa plataforma de una educación flexible, instrumentada por apoyos tecnológicos, donde tengamos nube que converse con otras nubes a nivel internacional, pero que tengamos un filtro agudo de la soberanía en el aprendizaje, soberanía en datos. Nosotros no podemos proveerle a las grandes compañías el oro de la era, que son nuestros datos, pero para eso tenemos que tener líderes aquí que entiendan que, por ejemplo, no tenemos una ley de protección de datos. Y ahí se comienza a construir lo que vos decís, Benjamín, esa educación que nos motive y que nos lleve a ser orgullosos de ser paraguayos, porque el talento está. Yendo a tu pregunta, sí. ¿Por qué me metí en la política? No quiero que nuestro país se convierta en Cuba y en Venezuela, porque los candidatos, en este caso la Concertación, ellos, si uno analiza en qué medios argentinos fueron y dónde les dieron la nota, fueron directamente a la TV pública en la Argentina, que es el kirchnerismo, después al periódico, a la revista Página 12. Entonces yo no quiero que nuestro país se convierta en Cuba o en Venezuela. Y también tenemos un sistema perverso que para mí, el sistema socialista,
les sirve solamente para generar hambre, miseria en la gente. Y realmente para mí es una lucha que es un gran desafío como lo tuve. Me faltó solamente ganar una Copa del Mundo con Paraguay. Todo lo logrado en el mundo deportivo, también ahora lo voy a lograr en el mundo político. Y eso lo siento con la gente, en el mano a mano. Antes cuando yo jugaba, ganaba un partido, perdía y me iba otra vez. Pero ahora, caminando y estando cerca de la gente dice, José Luis, no cambies. Protegenos, por favor, a la familia. Protege y se desarrolle mucho más el área de educación, que tengamos acceso a la salud. Y eso nosotros le vamos a dar. Nosotros no estamos contaminados. Nunca hemos vivido el Estado. Y entonces yo puedo mostrar mis manos. Con estas manos atajé muchas pelotas. En el mundo ganamos todo y tenemos las manos limpias. Cosa que ninguno de los candidatos pueden decir lo mismo. Están muy contaminados. Y ya que, bueno, en este último periodo hemos escuchado un montón de propuestas, de repente a todo el mundo le dio la fiebre de ofrecernos cosas gratis, ¿verdad? Sí. Salud está gratis. de moda. Todo el mundo descubrió que los paraguayos tenemos derechos al acceso a la salud, a la educación. Y hay propuestas, como mencionaba, en todos los sentidos. ¿Qué distingue el proyecto de ustedes de todo lo que venimos escuchando? Ese sistema populista es lo que vive el vecino nuestro. Santiago Peña comete un error utilizando una palabra que no es correcta, de tratar a haraganes a los argentinos. O sea, yo me siento un privilegiado en el sentido de que amo la Argentina. Es un país maravilloso que hasta hoy sigue recibiendo a muchos paraguayos, atendiéndole gratis en los hospitales. Tenemos que ser agradecidos. Me dio todo también en lo deportivo. Mi esposa y mi hija son argentinas. Entonces, es un país hermano. A la vez también siempre le critico porque ahora nos quieren cobrar peaje en la hidrovía. O sea, esas cosas hay que dejarlo de lado. Pero el sistema que utiliza la Argentina no es lo correcto. Un país hermoso que han destruido, que han devastado, han degradado. Bueno, ese sistema no lo quiero en Paraguay. Y el proyecto que tenemos nosotros, si nos vamos del área de salud, por ejemplo, todo el mundo habla de que IPS no funciona. Nosotros vamos a recuperar IPS. ¿Cómo? Tenemos el proyecto ya con la gente trabajando. Muchos dicen no hay medicamentos, no hay dinero, pero todo, en este caso el gobierno mismo está manoteando el dinero de IPS. Quiere decir que es una caja buena. Lo que ocurre, como dijo también el candidato del Partido Colorado, que dice que el Ministerio de Salud no debería manejar IPS, o sea, se equivoca. Yo lo único que les digo es, entre todos debemos construir, tener un país mejor. Acá nadie se tiene que salvar. Existen políticos tradicionales que nos han robado, eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, IPS, ¿cuál es el problema? El problema está que los grandes consejeros que están en el Consejo son políticos, lamentablemente no deberían estar ahí. Después nuestra gente en el interior nos dice, José Luis, no hay medicamentos. Claro, no puede haber medicamentos si los laboratorios que ganan las licitaciones tienen que entregar, un ejemplo, 10.000 aspirinas, entregan 10, pero cobran por 10.000. Entonces no le va a alcanzar nunca el medicamento a la gente. Después, en el área de educación, Sofía ya profundizó, nosotros tenemos un acuerdo con un país de primer mundo para traer su sistema de aprendizaje acá en nuestro país. Nosotros tenemos que dotarles a nuestros docentes de tecnología. Si nuestros docentes están mejores preparados, vamos a tener mejor enseñanza para nuestros niños. La clave del éxito está en la educación. Antes nos decía, en la época del dictador, nunca hemos recibido ni un libro ni un cuaderno. Y salimos todos perfectos. Pero la base del éxito está en la educación. Los chicos tienen que ir a estudiar. ¿Qué acceso tienen a los medios de comunicación para difundir sus propuestas? ¿De qué recursos disponen y cómo hacen frente a las precariedades que seguramente existen en materia financiera? Hay partidos de estructura que manejan muchísimo dinero, se hablan de miles y miles y miles de millones, y medios que siguen algunas candidaturas en particular y otras no. Entonces, ¿cómo contrarrestan esto si es que tienen poca presencia en ellos? Bueno, viene bien tu pregunta porque hemos recibido muchas ofertas de muchos medios que pasan las tarifas millones de guaraníes y nosotros le decimos muchas gracias porque nosotros estamos haciendo política sin dinero. Le enseñamos a la gente que se puede y es por eso que el calor popular, el cariño de la gente, hemos conformado tener senadores, diputados, junta departamental, gobernadores, gobernadoras. Sabemos de que los partidos tradicionales tienen una estructura muy sólida, pero nosotros evitamos el prebendarismo totalmente. A la gente le decimos,
Ustedes cuando le ofrecen 100.000 guaraníes, le ofrecen 200.000 guaraníes. La pregunta es, ese 100.000 o 200.000 guaraníes se le termina en un día, come un asado, toma una cerveza y después van a sufrir 5 años. Le digo, ese no es el camino para salir adelante. Y ustedes piensen, pero con el cerebro, ustedes piensan con el estómago. Le hablo así crudamente y la gente dice, tenés razón. Entonces, eso es lo que nosotros estamos provocando. Un verdadero tsunami vamos a provocar porque el cariño de la gente es tan fuerte y nosotros lo sentimos. Y sabemos que el 30 de abril todos los paraguayos tienen que salir a votar, porque así vamos a generar el cambio. Y el cambio somos nosotros, el Partido de la Juventud, Lista 21. ¿Qué estrategia piensan implementar José Luis y Sofía para de alguna manera enfrentarse a eso que podría ser una democracia de las mesas, ¿verdad? Gana las elecciones el que tiene asegurado presencia en las mesas. En ese sentido, ¿ustedes cómo Nosotros están tenemos, diseñando? por ejemplo, más de 120.000 reservistas. Reservistas. Sí, preparados, que ellos mismos se acercaron y van a trabajar ad honorem, van a custodiar las mesas. Nosotros no tenemos personas en la mesa, nosotros tenemos veedores. Entonces, pero sabemos perfectamente que los veedores son también los que tienen que cuidar esa papeleta si ingresa bien en el plástico, en la bolsa de plástico y en el conteo. Ahí está el secreto del éxito. Pero estamos muy bien, tranquilos. También estuvimos con la gente de la OEA manifestándole también de que hay que tener mucho cuidado con relación a cómo es y ojalá que puedan tener buenos veedores la gente de la OEA para poder tener unas elecciones transparentes. Una cuestión antes del mensaje final, que les pedimos también, lógicamente, es la participación de la mujer, Sofía. En la dupla está una obviedad, pero en el resto de las listas, ¿cómo está el Partido de la Junta? Espectacular. El otro día en Encarnación estábamos en un evento político donde José Luis era el único hombre. Entonces miro... Bendito digo, tú eres. Sí, claro. Entonces digo, gracias a la vida, porque me ha permitido construir una plataforma para mujeres que no han sido visibilizadas nunca. Y personalmente no me quejo, o sea, yo soy una persona mediática porque grito, me subo allá en la montaña a decir por allá vamos en la educación, porque amo profundamente mi país, pero poco pude hacer. Y contestándote hoy a la pregunta que decías, yo creo que Paraguay vive un tiempo de una necesidad real de pacto. Porque tenemos un país desfinanciado, tenemos un techo en la parte fiscal rota, cómo vamos a converger los gastos. O sea, las reformas van a precipitarse y esa precipitación tiene que ser bajo una estrategia país, porque tenemos que priorizar las prioridades. Y obviamente que nosotros como candidatos planteamos la priorización de la educación en todos los niveles. No estamos hablando de la educación solamente primaria, básica y media, sí la terciaria y sí la educación del servicio civil, la promoción del servicio civil para que los mismos sean competitivos. Es el primer eslabón para que Paraguay comience a desarrollarse. En ese rol estamos las mujeres y yo te aseguro que hay miles de mujeres talentosas en el país porque las conozco. ¿Qué hace falta? Que se las convoque bajo un proyecto país donde por fin las mamás vamos a construir un Paraguay para que nuestros hijos no se quieran ir de este país. Bueno, te agradecemos. ¿Algunas palabras finales, José Luis? No, les pido a todos los compatriotas que el 30 de abril voten por el Partido de la Juventud Lista 21, nos dé una oportunidad, porque nosotros no estamos contaminados y el cambio somos nosotros. Bueno, les agradecemos mucho la presencia y vamos a seguir charlando. Quedan todavía 49 días. Tratamos de generar espacios de opinión, que la gente debata, que los candidatos den a conocer su oferta y que los electores decidan cuál les parece mejor, que es lo más democrático. Así tendría que ser, tendría que ser una práctica común de parte nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el Sofía. espacio. Gracias. Nos vamos, señora. Sí, señor. Nos reencontramos el próximo domingo aquí por las pantallas de GEN. Gracias por la compañía y la preferencia de siempre. Buenas noches.